Ven que vamos a ver entonces tipos de relaciones que los jóvenes establecen, en este caso, en la iglesia. Nos interesa estudiar la iglesia. Ya vimos en algún momento la familia, vimos en algún momento los amigos fuera de la iglesia, ¿verdad? Pero ahora nos interesa ver en la iglesia, ese joven, cómo se va a desenvolver. Lo primero que vamos a ver es la relación de los jóvenes con la iglesia como estructura, ¿verdad? Entonces, en este caso, es muy importante que nosotros entendamos esto. Esta semana yo estuve enseñando en una iglesia acerca de cómo la iglesia del Señor Jesucristo es diferente de cualquier otra organización. Y eso es lo que nos distingue. Y es lo que permite que las personas alrededor del mundo sepan si llegaron a una iglesia o llegaron a otra cosa. Las marcas de la iglesia están claramente definidas en la Biblia. Si yo llegara a una agrupación donde las marcas de la iglesia no se ven, pueden hablar de Jesús, pueden hablar de Dios, pero usted tendría que aceptar que ahí lo que hay es otra cosa, no la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces eso es muy importante, que nosotros aprendamos a distinguir a la iglesia como lo que es iglesia. La iglesia no es una organización, no es una compañía, no es una corporación, no es un emprendimiento. La iglesia es la iglesia. De ninguna otra cosa en la Biblia se habla como se habla de la iglesia. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dice que Él pagó por ella con su sangre. De ninguna empresa se nos dice que haya hecho eso. Dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. De ninguna empresa se nos diga que Cristo es la cabeza. Dice que es su novia, que Él pagó sacrificialmente para que ella sea limpia, pura y sin mancha. Dice que Él se va a casar con ella. Dice Pablo en Efesios 5 que el hombre deja a su padre y su madre, se une a su mujer y los dos son una sola carne. Y luego expresa Pablo, esto es un gran misterio. Y luego dice, no respecto al hombre y la mujer, respecto a Cristo y la iglesia. ¿Qué significará? No lo sabemos todavía, pero es un misterio, lo sabremos después. De ninguna otra institución se nos dice eso, solamente de la iglesia. Entonces, cuando yo use la palabra iglesia aquí en este entorno, me estoy refiriendo a eso, ¿verdad? Me estoy refiriendo a la iglesia del Señor Jesucristo en esos términos, no en el término de una agrupación, no en el término de gente que se reúne bajo el mismo techo, sino en esos términos, ¿ok? Muchos de los jóvenes que llegan al templo provienen de familias bien establecidas, algunas muy fuertes espiritualmente y otras quizás no cristianas, pero con estabilidad. Para estos jóvenes, la iglesia representa un lugar donde poder crecer, ponga aquí crecer, donde poder crecer espiritualmente. Es muy posible que su demanda no solamente esté bien establecida, sino también soportada por padres que les apoyan. Ese es un tipo de joven. Un tipo de joven que llega a la iglesia espera encontrar en la iglesia crecimiento espiritual. Ha crecido en la iglesia, le han llevado, sus papás son fieles, siempre están allí, hacen devocionales en casa, leen la Biblia. Entonces esas personas llegan al grupo de jóvenes esperando encontrar un lugar para crecer. Ven en la iglesia un lugar de crecimiento, ¿verdad? ¿Qué implica eso para el liderazgo juvenil? Implica preparación, ¿verdad? El liderazgo juvenil debe prepararse para estos jóvenes. ¿Por qué razón? Porque van a traer preguntas. Viera que estaba leyendo hoy en la mañana en tal parte y me topé con este versículo y no lo entiendo. Y usted está ahí para darle la respuesta, ¿verdad? Pues si no, mire, eso funciona así. Vienen con temas espirituales. Usted ha escuchado de tal cosa, de tal otra. Siempre están muy interesados porque son muy motivados en casa, ¿verdad? Hacia asuntos espirituales. Por eso les decía, esperan crecimiento. Tal vez la familia no es una cristiana muy devota, ¿verdad? Tal vez ni cristianos son, ni van a la iglesia, pero tienen estabilidad. ¿Qué quiere decir que tienen estabilidad? Que esos jóvenes saben que tienen que ir al colegio, saben a qué hora se acuestan, saben a qué hora se levantan, son padres responsables. Entonces están bien encaminaditos. Mucho cuidado con desalentar esos esfuerzos, ¿verdad? A veces los jóvenes de verdad tienen preguntas porque han estado leyendo y las traen a usted. Y usted no tiene tiempo para responderlas. No puede ser.
sea, siempre hay que sacar el tiempo para poder responder preguntas, para poder animar, para poder decir qué bueno que estás leyendo, qué bueno que estás poniéndole ganas. A veces nosotros cometemos el gravísimo error de prestarle mucha atención al que se quedó de último en el grupo, al que no lee, al que no busca, al que pareciera no interesarle. Y entonces decimos, es que hay que animarlo, hay que sí, está bien, pero usted no puede permitir que la persona que sí está poniéndole ganas no sea motivada cuando ya está metida en el asunto. Ese que le está poniendo ganas posiblemente se va a convertir en un servidor fuerte y es su deber prepararlo. Entonces, mucho cuidado. A veces, no, ese no necesita porque ya suficiente tiene la casa. No, sí necesita, ¿verdad? Y es de los que más tenemos que nosotros apoyar porque son los que luego se convertirán en servidores. Entonces, muy importante, muy importante. Otras personas jóvenes llegarán al templo, pero no cuentan con una estructura familiar fuerte. Todo lo contrario, no hay apoyo y llegan por su propia cuenta. Tenemos un montón de esos en las iglesias, ¿verdad? Recuerden estos casos que el hecho que lleguen a la iglesia, escuchen bien esto, el hecho que lleguen a la iglesia es representación de algo más que congregarse. O sea, no vino porque, vine para congregarme porque la Biblia dice que no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. No es tan espiritual, no está pensando en eso. Hay algo más. Se trata de un lugar donde estas personas buscan sentido, buscan grupo, buscan identidad. La demanda en este caso va más orientada a suplir. La palabra que va ahí es suplir. Suplir lo que no poseen en su propio hogar. Obviamente, además de lo espiritual, ¿verdad? Obviamente, o sea, lo espiritual siempre se los vamos a dar. Cada vez que ellos llegan, vamos a planear actividades espirituales y vamos a darles la palabra de Dios, la voluntad de Dios, etc. Pero, además de eso, hay otras cosas que ellos no tienen en su estructura de hogar, no las tienen. Y usted necesita darse cuenta de eso y empezar a suplirlas. Por ejemplo, hay muchachos y muchachas que llegan a nuestra sociedad de jóvenes que no tienen modales. Y nosotros solo atinamos a decirles que son unos mal educados. Ellos son como animalitos, dicen algunos, pero no hacen nada para educarlos. Y usted dirá, bueno, pues que ya tuvo que haber aprendido. Pero no, de eso es lo que estamos hablando. No tuvieron un hogar donde le enseñaran modales al sentarse a la mesa, por ejemplo. No tuvieron un lugar donde se sabe que el varón es caballeroso para con las damas. No conocen eso. No saben decir con permiso. No saben decir por favor. ¿Qué tiene que hacer usted? Enseñarles. Enseñarles. Decirle, mira, cuando vos pidas algo, por favor, decir por favor. Es por favor. Si no, no vas a tener buena audiencia aquí para que te ayuden con las cosas. Tienes que decir por favor. Eso es necesario. Es necesario. Y es demasiado importante. Por eso nosotros insistimos mucho en el área de cómo nosotros nos vestimos a la hora de servir a Dios. ¿Por qué? Porque aún en esos no hay modales. Pregúntese algo, por favor. Y pregúnteselo bien. Si usted acostumbra a pensar que seguir a Dios, yo sé que el término es muy postmodernista, muy millennial, muy hipster, y se oye muy bonito decir, sirva a Dios donde usted está, como usted está, y no se preocupe que por sí Dios no evalúa nada de eso. Entonces yo me tocó un día de estos en una iglesia que un muchacho llegaba a servir con una camiseta de esas como las que uno usa por dentro, ¿verdad? Que son redonditas aquí, mangas, y con el cuello como por aquí, ¿verdad? Porque está ya muy gastada, entonces tiene el cuello como una oreja de perro, digo yo, ¿verdad? Y el tipo llega así a servir a Dios con sus faldas por fuera. Y entonces yo tengo que entender que es que él es muy moderno, entonces a Dios eso no le va a importar. Y uno sí, digamos que así fuera. Entonces yo me pregunto, las nuevas generaciones que quieren servir a Dios, ¿qué van a tomar como modelo? ¿Eso es su modelo? ¿A eso es lo que aspiran? Y le hago otra pregunta. Y si así fuera, ¿por qué será tan extraño que Dios se preocupó tanto en los 5 primeros libros de la Biblia en explicar cómo debía vestir un sacerdote? ¿Por qué dedica tanto tiempo, tantos capítulos completos? Y dice claramente qué cosas, cómo tenía que hacerlo, cómo tenía que comportarse, cómo tenía que vestirse, cómo tenía que bañarse, todo. Entonces uno dice, bueno, ¿será que a Dios le importa? Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Y otra vez, comprendamos eso. Si el muchacho viene de un estilo de vida donde no hay nada, no existe modales, no existe nada, y llega a la iglesia y se toca exactamente lo mismo, ¿dónde está la aspiración? ¿Dónde está eso? Si yo quiero llegar a ser ¿como quién? No hay una aspiración, porque aquí todos son iguales. Por eso es muy importante, otra vez, por eso se lo digo. Yo sé que suena muy bonito, yo sé que suena muy lindo cuando uno dice, sí, seamos modernos, ¿verdad? Y no hagamos las cosas como se hacían antes, porque antes todo estaba mal. Uno tiene que tener cuidado cuando hace eso. Mucho cuidado. Si yo viniera hoy día aquí a clases y vengo descamisado, con una camisa por acá, y se me hizo un tatuaje, y aquí tiene el tatuaje, ¿verdad? Que se vea, y ustedes están viendo el tatuaje allí, no me digan que eso no incide en los que están aprendiendo. Y dice, bueno, hermano, pues usted se lo hizo en la juventud, tápeselo entonces. Porque más me pareciera estamos promocionando que otra cosa, pero volvemos a lo mismo. Es esta situación de decir, hagamos todo a la modernidad, porque Dios muy posiblemente lo va a aceptar. Y yo creo que usted lo entiende y lo entienda bien, porque esto es algo que se habla mucho allá afuera. Se habla mucho allá afuera. Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Pero mucho cuidado. Cuando usted da a los muchachos a la iglesia, súplales lo que les hace falta, y en muchos casos van a hacer cosas que usted ni siquiera suponía que tenía que suplir. No sabe leer bien, lo descubrí porque le dije que leyera un versículo y está ya en el primer año del cole y empieza a leer como alguien que está en tercero. Entonces dice, bueno, esta persona necesitamos ponerla que lea más en voz alta para que vaya mejorando su lenguaje, porque no está bien, no está correcto. Vamos a ver qué hacemos. En muchos lugares no se incentiva ni siquiera ir a la iglesia, más bien se desalienta y se habla más de todo lo que tenga que ver con Dios. Jóvenes de estos hogares llegan con recelo, dudando de las buenas intenciones y del liderazgo que se ejerce. Es como si la iglesia, para ellos, representara una estructura que debe ponerse en tela de duda. La demanda en este caso es de, apunta allí, confiabilidad. Confiabilidad. La demanda es de confiabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas confíen en usted. Si usted viene de un hogar donde usted le están diciendo todo el tiempo, ¿usted para qué va ahí? A ese tipo, ese pastor es un ladrón y solo para robarle la plata a la gente, y mire lo que salió en las noticias, y son malintencionados, y a ver si le hacen algo, y usted está escuchando eso todo el tiempo, hipócritas para arriba y para abajo, y usted llega y lo invita a su mejor amigo para ir, usted quiere ir. Cuando usted llega a la iglesia, usted llega prejuiciado. Llega pensando, mejor tengo cuidado, porque no vaya a ser cierto lo que dice en mi casa acerca de esta iglesia. Entonces, ¿cómo debería ser su comportamiento? Confiable. 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 ¿Qué quiere decir que el comportamiento sea confiable? Que usted sea veraz, que hable con la verdad, que usted sea una persona en la que las otras personas puedan depositar confianza, que usted sea una persona íntegra en lo que hace, en lo que dice, en lo que piensa. Ahora, pregúntese algo. Si usted llegara a un lugar y usted en ese lugar donde está llegando ve que las cosas no se hacen correctamente, por la razón que sea, ¿le generaría usted confianza? Todo lo contrario, le generaría una tremenda desconfianza. Y ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado. Yo he visto casos donde se presentan situaciones que a mí me llaman la atención. Tienen que llamarme la atención porque yo digo, ¿qué está pasando aquí? Por ejemplo, si yo llego a un templo donde la costumbre del saludo es que yo te dé la mano, esa es la costumbre, los hermanos se sienten cómodos dando la mano, entonces, ¿por qué voy yo a llegar a romper eso y voy a empezar a darle beso a todas las muchachas, por ejemplo? Si esa no es la costumbre, por ejemplo. O sí, está la costumbre, pero la muchacha me extendió la mano y me está diciendo con esta mano extendida, mira, no quiero que me des eso a mí, dame la mano. De la mano entonces.
no vaya más allá que eso. Pero yo he visto, porque lo he visto, y a veces lo he visto so pena de excusa. Por ejemplo, ¿me permites abrazarte? ¿Cómo que me permites abrazarte? ¿Qué supone que significa eso? Se supone que la muchacha diga, oh sí, bueno, ya. Si usted no tiene la confianza, porque esa persona no se la ha dado, entonces no lo haga. Es mejor que la persona diga, bueno, pues, más bien este es un muchacho, este señor es increíblemente respetuoso, ¿verdad? Es mejor eso, a que no digan después, es que es un abusado, su comportamiento es, no sé, me siento incómoda. O las muchachas me dicen, me siento incómoda como me ve. Eso es muy feo. No debería caber nunca, nunca, en ningún líder cristiano. Nadie debería sentirse incómodo. Nadie debería ser, oh no, es que no sé, es el líder de vos, y yo no sé, o sea, no estoy cómoda a la par de él, me siento raro. ¿Cómo es eso? No puede ser, ¿verdad? Entonces, confiabilidad, y recuerde, vienen de lugares donde esas cosas están pasando. Hay de mucho cuidado. No pierda de vista también que la iglesia como organización ante la sociedad ha perdido mucha fuerza. No lo vaya a perder de vista. Debido a la desconfianza que han generado algunos líderes que actuaron deshonrosamente, de lo que estamos hablando. Los jóvenes llegan entonces con cierto recelo hasta vergüenza. La palabra que voy a anotar ahí es vergüenza. Vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Y vergüenza de decir que están yendo a una iglesia, porque la más gente lo va a catalogar de tonto. ¿Cómo? ¿Usted va a una iglesia? Es tonto, ¿verdad? Entonces ya con vergüenza. Recuerde siempre tener argumentos de credibilidad para contrarrestar esto. Siempre le insisto eso a la gente. Nosotros venimos a la iglesia por las razones correctas y tenemos que decirle a la gente cuáles son esas razones correctas. Venimos a aprender de Dios, venimos a alabar a Dios, venimos a buscar a Dios, venimos a tener compañerismo, venimos a recibir herramientas para salir y hacer la obra del Señor, etcétera, etcétera. Tenemos que estar recordando a la gente eso. Eso es una iglesia. Pero si yo llego a un lugar para cantar 10 canciones bonitas y para hacer una lecturita y irme para la casa, entonces hay que poner en tela de duda si eso califica con la determinación bíblica de qué es una iglesia. Siempre le digo a la gente igual, Mateo 28 ya dijo que es lo que tiene que hacer la iglesia. Si una institución no está haciendo eso que dice ahí, entonces no la podemos llamar iglesia. Llámela otra cosa. Llámela club social, no sé, llámela colegio de las personas que se interesan en venir aquí a cantar, o no sé, lo que quiera ponerle, pero no la llame iglesia entonces. Porque va a confundir a la gente haciéndole creer que eso es la iglesia del Señor y eso no es. Hay que tener mucho cuidado. La gente viene de lugares así. Yo lo he escuchado, hay gente que dice, me encanta venir a esta iglesia porque aquí aprendo la palabra de Dios. Eso es lo que la gente busca. A iglesia, voy a ir a buscar a Dios ahí. Voy a que me enseñen de Dios. Ya quiero dejar mi antigua vida y quiero vivir como Dios dice. Entonces hay que decirle a las personas cómo es que Dios dice que hay que vivir. Y no darles agüita de azúcar, digo yo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Tener argumentos significa eso, muchachos, tener argumentos. A mí me enoja mucho cuando la gente piensa que los cristianos somos como un grupo de tontitos, ¿verdad? Que no teníamos nada más que hacer, entonces nos reunimos y ay, sí, como no tenían nada que hacer, creen en Dios, ¿verdad? No, de ninguna manera. Hay argumentos sólidos. Argumentos sólidos para creer en Dios. Lo que llamaríamos en la estadística datos duros. Sí, estamos en lo correcto. Aprenda esos datos duros y dé esos argumentos correctamente, con fuerza, con ganas. Defienda lo que usted cree, porque usted está del lado correcto. Entonces, cuando uno de estos muchachos, especialmente los muchachos que viven en hogares como los que les decía antes, vienen con preguntas. Y a veces son preguntas fuertes. Y usted tiene que aclararles, ¿verdad? Tiene que aclararle bien. Por ejemplo, es que yo supe de una iglesia donde el pastor se llevó toda la plata y dejó ciega la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de iglesia es esta? Y usted se conforma nada con decir, no, es una iglesia donde el pastor no se va a robar la plata. Eso no es un argumento. ¿Por qué razón en esta iglesia el pastor no podría robarse la plata? Bueno, porque ese es el tipo de organización que nosotros tenemos. Vea cómo estamos organizados, vea la forma en que se manejan los fondos.
Vean, invertimos nosotros los fondos. Es público, es claro, todo el mundo sabe. Entonces, esos sí son argumentos. Es muy importante, cuando nosotros somos cuestionados, dar respuestas correctas, argumentativas, fuertes. No conformarnos. Tal vez usted dice, es una pregunta como informal. No, ninguna pregunta es informal. Ninguna. Siempre conteste bien, conteste correcto, profundice si es del caso. Mira, la pregunta que me está haciendo es muy interesante, venite, hagámonos aquí a un ladito para poder darte bien la respuesta porque me interesa. A mí me pasan llamando, mucho, más de lo que quisiera, con preguntas. A veces estoy y Pastor Ronnie, acabo de pasar por la lectura de este versículo y no entiendo por qué dice esto. Y entonces a veces, bueno, vamos al contexto, vamos a revisar qué es lo que dice la palabra de Dios en el contexto para entender por qué dice esto. Revisamos, ok, ya entendí, sí, ya entendí por qué, ¿verdad? A veces son versículos intrincados, que uno dice, sí, este versículo se prestaba para hacer una cáscara de banano. Yo les felicito siempre que hacen eso. Yo digo, les felicito porque usted no se conformó con quedarse con la aparente contradicción, sino que usted fue ahí, ahondó para saber la respuesta correcta. Eso es bueno. Y no quedarse así. ¿Por qué? Porque un día alguien te va a preguntar lo mismo que ya te explicaron y vas a decir, ya sé, yo me la sé. Vea, eso ocurre por esto y esto. Respuestas. Para muchas de las personas jóvenes que nos visitan, los problemas que enfrentan en casa, en el barrio, en los centros de estudio, son simplemente inaguantables. Graves esa palabra. Inaguantables. O sea, usted los ve, llegan a la iglesia, están ahí, pero usted ignora, literalmente ignora todo lo que hay detrás de ese joven. Usted ignora con lo que llegó, con lo que le pudo haber dicho papá, mamá, con las presiones que tiene. Eso es muy importante entonces que usted lo tenga claro. No todos llegan como el primer grupo que vimos empezando la lección, ¿verdad? Animados por sus papás, bien comidos, con platita en la bolsa y diciéndoles que vayan, que se esfuercen, que se animen, y cuando llegan a casa les van a preguntar qué aprendieron y todo lo demás. Algunos de ellos regresan a casa para encontrar a sus padres drogados, tomados, si es que los encuentran. Y nosotros tenemos que entender eso, porque entonces cuando llegan tenemos que darnos cuenta de que llegaron por algo más, y esa es nuestra responsabilidad. Ese es el punto que uno tiene que tener siempre claro. Cuando uno va a hacer cualquier servicio para Dios, no solo estos jóvenes, cualquier servicio para Dios, uno tiene que estar consciente, tengo una oportunidad de oro de hacer la diferencia en la vida de estas personas y no la puedo desaprovechar. No la puedo hacer. No sé si uno de estos jóvenes no me va a regresar la siguiente semana. No lo sé. Entonces, no se me puede ir sin Cristo. No se me puede ir sin conocer la voluntad de Dios para su vida. No se me puede ir sin que yo lo anime. Ha de estar pasando por su cabeza que quiere matarse hoy mismo. Y yo necesito darle siempre esperanza. Tienen que saber la gente con la que trabaja. Siempre es importante. Llegan entonces a la iglesia buscando respuestas. La palabra que ahí es ayuda. Ayuda para salir adelante. ¿Lo van a decir, pastor? No lo van a decir. No, si usted no gana su corazón primero. Tiene que ganar su corazón primero. Salmo 147:3. Una promesa. En Salmo 147:3 hay una promesa. Y es una promesa que vale la pena que nosotros la revisemos y la revisemos con detenimiento. ¿Qué dice? Salmo 147:3, bien fuerte. Miren. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ok, ¿quién es él ahí? Dios. Dios es él. Dios tiene el poder de sanar a los quebrantados de corazón. Eso es impresionante. Desde cualquier punto de vista que usted lo vea. Si hay algo que en la consejería, en la terapia en general, es difícil, es lograr que la persona que está allí con usted de verdad tenga esperanza, que de verdad piense que las cosas van a mejorar, que las cosas no están tan mal como creía, que alguien se va a encargar de su dolor, que alguien va a atenderle. Y eso es muy difícil. Cuando usted tiene una persona con una lesión física, usted puede llevarlo al hospital, y en el hospital de repente aparecerá el doctor y dirá, tranquilo, ya revisamos la herida, no se preocupe, vamos a suturar, vamos a limpiar,
y usted pronto va a estar bien. Y esa respuesta del doctor le da a usted tranquilidad, paz. ¿Por qué? Porque hay algo que esperar, hay esperanza. Bueno, Dios hace eso con las heridas que no son perceptibles. ¿Cuál yo no puedo ver? Yo no puedo ver qué pasó en ese corazón, está quebrantado. Yo no puedo ver cuántas heridas hay ahí. Es más, no las podría vendar ni aunque quisiera. Están supurando, están mal, pero no puedo. Y dice aquí que Él sí puede. Las sana y las venda. ¿Por qué le estoy diciendo eso esta noche? Porque su deber como siervo y sierva de Dios es llegar donde este joven o esta joven y transmitirle que hay alguien que sí sabe cómo lidiar con su dolor. Ese alguien no es usted. Ese alguien es Dios. Y usted tiene que llevarlo a eso. Tiene que llevarlo a eso. ¿Cómo lo lleva a eso? Bueno, aquí está este joven que está muy triste, que está llorando, que no quiere regresar a casa porque está con situaciones muy difíciles. Y usted puede decirle, oremos. De hecho, eso me dijo un día eso un señor. Un señor vino enojado a mí. Me dijo, pastor, quiero hacerle una pregunta. Claro. Le dije yo, ¿qué pasó? Y me dice, ya llegué a hablar, me dice, pero antes de que me corresponda, no me pida que vaya a orar por esto. Y yo le dije, bueno, no sé en qué contexto te lo dijeron, pero es que todo el mundo que le digo esto, lo único que me dicen es, ore. Bueno, ahora entiendo. Tranquilo. Contame qué es lo que está pasando y luego veremos qué es lo que se puede hacer. Claro, nosotros todo lo arreglamos con vamos a orar, o vaya a orar, ore más. No, nuestra oración sea poderosa, claro que lo es, pero la mayor parte de las veces es una muletilla para no entender el asunto, para no escuchar. Las personas necesitan ser escuchadas. Ayer estaba en una conversación donde mi participación fue como, ajá, claro, sí, ajá. La hice después de que había hecho ejercicio, estaba sudando, y yo escuchaba y decía, ¿qué cosas más duras está pasando este hermano? Y cuando ya terminó de hablar, yo le dije, en realidad yo veo que la situación por la que estás pasando es muy complicada. ¿Por qué no aplicas A, B, C y D? Y yo dije, bueno, es que no hay más ahorita que se le pueda decir a este señor. Y yo me fui a acostar preocupado. Cuando estaba por dormir, entró un mensaje de él. Muchas gracias por escucharme. No fue por los consejos. Fue por escucharme. Y a veces uno obvia eso. En consejería uno dice, si ya habló, el 50% del problema está resuelto. Ocupamos que hable. Pero para hablar, la persona necesita saber que hay alguien que va a escuchar. Si no va a escuchar, entonces no. Entonces no se olvide de eso. La gente pasó y dijo, iglesia bautista, que voy a ir. Y viene. Porque ahí dice iglesia. Algo quiere encontrar allí. Y no es posible que se vaya sin haberlo encontrado. Entonces siempre tenga eso en cuenta. Siempre. Siempre. Segundo, la relación de los jóvenes con sus padres en la iglesia. Este es interesante. Claro que tiene sus amigos. Eso es bonito. Es más, ¿se acuerdan que en otra lección vimos que nosotros anhelamos que así sea? Lo promovemos. No queremos que se vayan a ser amigos al mundo. Queremos que hagan sus amiguitos en la misma iglesia. Pero, cuidado. Vamos a ver qué cuidados hay que tener. Porque hay ciertas cosas que pueden pasar en la iglesia si uno no tiene cuidado. Como yo les narraba la otra vez, que yo llegué a dirigir un grupo de jóvenes y dijeron, después de la iglesia, aquí es costumbre que todo el mundo se va para el mall. Ah, sí. ¿En serio? ¿Y qué? ¿Los papás dan permiso? No sabemos. No, pues deberían saberlo. Entonces el siguiente domingo yo me paré y dije al púlpito, hermanos, la sociedad de jóvenes termina a tal hora. Si su joven no ha llegado, anda en el mall y posiblemente anda sin su permiso. Aquí la cosa terminó. Así que cada quien, como papá, ve a ver qué hace con sus hijos. Pero no es que andamos haciendo ninguna actividad en el mall. Se acabó los viajes al mall. ¿Por qué? Porque los visitos al mall eran la excusa para andar haciendo otras cosas. Porque no había ninguna idea de algo ahí. La idea de los padres y que puedan salir juntos y demás es buenísima. Pero con
ciertas regulaciones, ¿verdad? Veamos, primero, responsabilidad. Este me encanta y es quizás el punto principal que usted debería anotar allí. Los jóvenes con sus padres en la iglesia deben tener responsabilidad. Usted me dirá, pastor, pero responsabilidad. Siempre decimos que los jóvenes son irresponsables. ¿Cómo es que ellos van a ser responsables si siempre decimos que son irresponsables? Bueno, es que no son tan irresponsables como creemos. A veces nosotros los etiquetamos como irresponsables y ellos se comportan como tal. Pero fíjese en esto. No olvide que usted debe promover que quienes ya tienen un tiempo a asistir y puestos de servicio tengan cierto nivel de madurez para motivar a los nuevos. No es posible que quienes están llegando vean en quienes tienen más tiempo un mal ejemplo o un testimonio vergonzoso. ¿Quién guía a eso? Usted. Usted es el que quiere ese tipo de responsabilidad. Usted es el que le dice a ellos, no se porte así. Vea que hay gente nueva, vea que hay gente que lo busca como un ejemplo, pórtese como tal. Pero claro, eso primero pasa por usted. Usted tiene que comportarse bien, tiene que ser ejemplo. Los otros jóvenes lo ven a usted como ejemplo. Y entonces usted tiene la autoridad moral para corregirlos. Para corregirlos. Eso es muy, pero muy importante. Para corregirlos. Si no, se lo van a echar en cara, como dice popularmente, ¿verdad? Primera de Corintios 14:26. Vean lo que dice ahí, qué interesante. Es una muy buena pregunta, de hecho. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene ya? ¿Qué hay? Pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salve, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Amén. Claro que ya la operación de las lenguas tal cuales y las revelaciones tal cuales, pues no opera como operaba en aquel tiempo. Pero no es ese el asunto que queremos rescatar aquí. Lo que queremos rescatar aquí es la pregunta: ¿qué hay cuando usted se reúne? La pregunta es: ¿qué hay? ¿Qué hay, hermanos, cuando usted se reúne? Yo interpelé acerca de esto a unos jóvenes hace muchísimos años que decían que iban a hacer una chocolatada. Y yo dije, ¿qué van a hacer ustedes a las chocolatadas después de la sociedad de jóvenes? Ah, no, Ronnie, la pasamos muy bien. Yo dije, bueno, un día eso yo voy a ir, porque todos pueden ir menos el líder. Qué interesante, ¿verdad? Entonces llegué de sorpresa a ver qué era lo que pasaba en el círculo secreto. Y me percaté que eso era una cría de chismes terrible. Y yo los interpelé con este versículo. ¿Qué hay cuando ustedes se reúnen? Se reunieron para comentar la enseñanza que acaba de darse en Sociedad de Jóvenes. Se reunieron para animarse, para orar, para evangelizar, para hacer planes que honren al Señor. No, para nada de eso. Y no eran los nuevos de la iglesia, eran los viejos. Entonces usted debe exhortar eso, debe corregir eso. ¿Por qué razón? Porque si no lo hace, esas personas se van a encargar de no tomarse en serio las cosas del Señor. Y es mejor que usted corrija el asunto temprano. Temprano. ¿Qué hay? Interesante pregunta. ¿Qué hay? ¿Qué hay para edificación aquí en esto que están haciendo? ¿Qué hay? No, más bien hay cosas que no son para edificación, como vamos a ver ahorita. Ahorita vamos a ver algunas de esas cosas que no son para edificación. Mentoría. La siguiente palabra que viene ahí es mentoría. Mentoría es una palabra muy moderna, en la actualidad se ha rescatado mucho, aunque no es nueva en realidad. La idea de hacer mentoring en las personas y de poder guiarles y acompañarles en una educación no es nueva. Eso viene desde hace muchísimos años, de hecho miles de ellos, pero ha cobrado fuerza. No se trata solamente de una situación de asistir y ser ejemplares, sino también de ayudar a las personas nuevas a acomodarse en cuanto a las reglas y cómo hacer para crecer en la iglesia. Esto va desde la salvación, el discipulado, hasta el servicio. ¿Quién se encarga de eso? Los viejos. Los viejos. De tal forma que las personas entienden cómo es que funciona la iglesia. ¿Por qué? Porque las personas que tienen más tiempo de estar allí les comunican, les dicen, les animan acerca de las reglas, qué se puede y qué no se puede hacer, cómo crecer, ¿verdad? ¿Cómo te está yendo en el discipulado? Ya tenés a Cristo, por cierto,
Pareciera que esa labor. Yo una vez fui a un campamento y me enojé mucho porque yo le pregunté a los líderes de cabina en ese campamento, ¿en qué momento del día ustedes interpelan a estos muchachos si tienen a Jesús como Salvador o no? Porque yo veo que hay tiempo para todo. Y a veces se concentran tanto en la competencia que se les olvida que ese no era el sentido. No había un devocional donde se le pudiera preguntar al muchacho. Me encantó una muchacha en otro campamento que yo la vi que ella andaba con una listita. Andaba con una listita pequeñita, la andaba en la Biblia. Y yo veía que se acercaba y le preguntaba a los de su equipo. Y yo decía, ¿qué pregunta? Entonces me acerqué y le dije, hace rato yo veo que usted anda con una listita. ¿Qué es lo que usted pregunta? Y ella me dijo, estoy viendo día con día quienes ya tomaron decisión por Cristo. Porque tengo 5 aquí que todavía no tienen a Jesús. Alguien está haciendo su trabajo. Pero a veces no lo vemos así, ¿verdad? Las personas tienen derecho a decirle no a Cristo. Eso es válido. Pero los cristianos no tenemos derecho a no comunicarle el evangelio. O sea, usted tiene que decirle. La persona le puede decir, yo un día le hablé a un joven y le dije, ¿querés a Cristo en tu corazón? Y él dijo, no, voy a esperar. Bueno, está bien, es tu decisión, le dije, es tu decisión. Pero ya el mensaje lo tenés. Ya el mensaje lo tenés, ya sabes que Jesús, ¿quién es Él? Y lo que Él quiere hacer contigo. La persona pues si no, pero su deber es llevarle a Cristo, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de mentoría, queremos que nuestros jóvenes más viejos sean así. Que anden, ojalá haciendo ese tipo de averiguación para nosotros. Que vengan y nos cuenten. Y nos digan, viene de tal lugar, viene de tal forma, mira que está con estos problemas, no tiene a Cristo todavía, ¡wow! Y eso, cuando nosotros ponemos esa responsabilidad en los hombros de quienes ya tienen tiempo de asistir, los hacemos útiles al Señor. Pero cuando ese que tiene 5, 10, 15 años de estar asistiendo a la sociedad jóvenes, porque ahora sucede que llegan como hasta los 40 a la sociedad, y lo único que llega es a jugar, entonces tiene que preguntarse si de verdad se está haciendo bien el trabajo. Amistad es la siguiente. Hemos hablado mucho de la amistad aquí y claro que en la iglesia la queremos promover. Una amistad sincera debe provenir de corazones que honestamente buscan el bienestar de otros que están luchando al igual que ellos. Promocionar un ambiente de amistades sanas que puedan salir juntos y disfrutar es todo un desafío en los grupos juveniles. Queremos eso. Queremos que ellos salgan, que ellos vayan, que se diviertan, queremos eso. Pero vaya a Efesios 5. Tal vez mi hermano Carlos, que antes intentó leer por allá, nos lo lee. 5, 3 y 4, hermano. 5, 3 y 4. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. ¿Se fijó cómo usa la palabra convenir 2 veces? Todo es lícito, pero no todo conviene. Y aquí está diciendo la palabra de Dios, hay cosas que no le convienen a los santos. Ahora usted mira, pastor, pero es difícil que uno se ponga a hablar de fornicación. Es difícil que uno se ponga a hablar de inmundicia, en serio. Basta con que se ponga a comentar algunas de las series que usted ve para que entonces se dé cuenta que está haciendo justamente eso. Porque están cargadas de eso. Y entonces usted dice, bueno, ¿amistad para qué? ¿Para qué quiero yo amistad? ¿Quiero amistad para eso? ¿Quiero amistad para que se me vayan al mundo? ¿Quiero amistad para que no estén haciendo ejercicios espirituales, sino que estén más metidos con cosas del mundo? Pues claro que no. Pero aquí le voy a decir algo y se lo voy a decir bien en serio. Si usted no se cree, como decía mi profesor, si usted no se pone la camiseta en este asunto, ¿quién le va a creer? ¿Quién le va a creer? La gente sabe cuando usted está en serio y cuando no. Lo sabe. Imagínense a la gente del tiempo de Moisés. Y de repente decían, ese Moisés, yo no sé qué se cree. Podían murmurar lo que les diera la gana. Pero a la hora de evaluar a Moisés como un hombre de Dios, tenían que decir, no, pero el hombre está en serio con Dios. Está en serio con Dios. Bueno, que a la hora que lo evalúe usted también diga, es que está en serio con Dios. Se le nota, se le ve,
se le sale por los poros, se sabe que está en serio con Dios, y por eso yo estoy convencido que vale la pena quedarme aquí. Voy a seguir porque es un ejemplo para mí. Eso tiene que ser. Queremos amistades así. Por eso los viejos que están fuertes en el Señor los quisiéramos a la par de los nuevitos que están empezando, para que les transmitan lo mismo, para que se lo crean, para que digan vale la pena buscar de Dios. Pero no queremos lo otro, amistades con el grupito carnal de la sociedad de jóvenes, porque ahí usted se va a meter en un problema. En lugar de jalarlo para la iglesia, viene cuando lo van a jalar. Competencia, le puse ahí abajo. Competencia. También, en los pares o con los pares en la iglesia, hay que motivar la competencia. Y usted dirá, pastor, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? Yo no entiendo qué es lo que nos ha pasado. Si hay algo que hemos perdido, producto de esa mundanalidad extrema que existe hoy día, es esta capacidad de competir. Un día yo vi algo que me resultó tan extraño, pero tan extraño. Hay una piñata y le dice a mi hija, vamos a la piñata, y ella va a la piñata con su bolsita. Entonces, como buen papá, yo me acerco porque tal vez algo caiga por ahí que yo pueda agarrar también, ¿verdad? Pero la piñata está guindando, mis hermanos, la piñata está guindando. Si una piñata guinda, ¿qué es la idea? Pegarle para que se reviente, ¿o no? Sí. Ok, entonces le dan una figura de duero palo, porque no tenía esa fuerza. Cualquier cosa, imagínense lo que sea que usted quiera imaginarse, que le pegaba a la piñata, pues no le hacía absolutamente nada. Todo el mundo, estoy hablando de chiquititos, ¿verdad? Estoy hablando de mi hija de 9 años. Yo a los 9 años quería despedazar la piñata. Ya cuando habían pasado unos cuantos, y bueno, ya. Entonces, viene la estupidez hecha realidad. Bajan la piñata, la muchacha agarra. No, ojalá los hubiera tirado. Abre la bolsita, mi amor. ¿Dónde quedó la diversión de la piñata? Yo estoy de acuerdo, alguien no agarró. Entonces yo llego y le puedo compensar, ya, le doy un poquito. Ahí tengo para dar, ¿verdad? Por si acaso alguien no agarró. Pero el tiro de la piñata es tirarse a agarrar confetes. Es que se revienten, es que caigan. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues es que pobrecitos los chiquitos. ¿Dónde? Escúcheme esto bien, porque esto a mí me preocupa. ¿Dónde en esos niños se va a generar el deseo de alcanzar cosas por competencia? El mundo es así. Venga, no consiguió trabajo, papito. Venga, yo le doy uno. Venga, no se preocupe. Aquí hay. Así que hay que competir por un trabajo. Hay que competir por un puesto. Y también, por cierto, hasta donde yo veo las Olimpiadas, la gente corre como 20, pero solo veo 3 podios, no veo 60. Pero se nos ha olvidado eso. Las iglesias no se nos debería olvidar. Tenemos que motivar la competencia. Ya le voy a explicar por qué. Motivar una sana competencia entre jóvenes es algo muy bueno, porque les prepara para luchar por ser mejores cada día. Cuando entendemos que también en medio de esa lucha se fortalecen los lazos que nos unen a Dios y entre ellos, entonces nos sentiremos más cómodos en tratar que así sea. O sea, motive. Mire, yo hice muy buenas amistades en mi tiempo de joven por las competencias. Porque teníamos que reunirnos, porque teníamos que ver cómo hacíamos para llevar visitas, para hacer esto, para hacer la bandera, para comprar la decoración y quedarnos hasta tarde. ¿Y por qué era? ¿Porque yo era muy espiritual? No, porque quería ganar. Eso es todo. Para mí era muy desanimante cuando ponían las mujeres van arriba. No es posible. Tengo que hacer algo, hay que cambiar la estrategia para la otra semana. Competir, pero hoy día parece que eso está prohibido. Recordar, eso sí, que siempre que hablamos de competencia entre jóvenes estamos promoviendo su crecimiento espiritual, directo o indirectamente. Es decir, tener actividades que no lleven este contenido logrará un efecto muy contrario al deseado. Por ejemplo, que los jóvenes formen lazos de amistad donde las actividades no giran en torno a la iglesia. Por ejemplo, se ponen de acuerdo para ir a la playa, a un concierto o a lo que sea, justo en los tiempos que deberían estar en la iglesia. Entonces aquí estamos mal, ¿verdad?
Ya ahí no. Es que hicimos una actividad bien carga, pastor, y compramos las entradas para ir al concierto, fulano de tal, y fue una actividad organizada por jóvenes. Ajá, ¿para qué? Exactamente, ¿para qué? Para que se topen con otros jóvenes que andan en conciertos no cristianos y que se los lleven y ya no vuelven más a la sociedad joven. Eso no fue como muy inteligente, ¿no? Pero a veces lo hacen. Yo he visto eso. No hay que ceder en esto. La competencia. En jóvenes, los jóvenes con jóvenes se van a unir mucho por medio de la competencia. No se olvide de eso. No se vaya a olvidar de eso. Díganle lo que le digan. Por ejemplo, yo he escuchado, es que los jóvenes de ahora no les gusta competir. ¿En serio? ¿En serio? ¿Te lo conocen? Un joven es un joven. Siempre digo a la gente, si usted dice eso es como que usted está aceptando la evolución, porque usted está diciéndome que los jóvenes de acuerdo a las edades cambian. Eso no es cierto. Un joven es un joven. Quiere jugar, quiere saltar. No, los jóvenes de mi iglesia no. ¿En serio? No le puedo creer eso. Joven está para hacer, para competir, para jugar. Respeto. Respeto. ¿Cómo debiera ser la relación de los jóvenes con los jóvenes en su iglesia? Respetuosa. Respetuosa. Antes vimos cómo debería ser en la estructura de la iglesia. Veámoslo entre ellos. Ahora, a veces se tratan con palabras gruesas. Usted tiene que corregir eso. Yo no le voy a pedir a un no cristiano que hable bien. Estoy dispuesto a tolerar que esa persona no cristiana, de aquí a que acepte a Cristo, le vamos a tolerar ciertas cosas. Pero uno, aún como impío, sabe respetar reglas. Si usted le dice, entró al hospital, no me grita aquí, usted no grita, ¿verdad? Así grita en el estadio, pero aquí no grita. Aquí no se permiten malas palabras, te lo corrijo. ¿Por qué? Porque no, pero es que así nos estamos allá afuera. Bueno, allá afuera es otro asunto, aquí no. Aquí usted va a respetarlo ahí. Y le va a decir el nombre, no esas malas palabras que usted dice. Muy importante. Ahora, a veces dicen, es que así se tratan ellos. ¿Y qué me importa a mí que así se traten ellos? La pregunta no es esa, la pregunta es, ¿está correcto? Bíblicamente hablando, ¿está correcto? Si usted dice, no, es que esas palabrotas que se dicen no pueden estar correctas, entonces no las permita. No las permita. Es muy importante. Bajo ninguna circunstancia permita que la relación que se establece entre los jóvenes esté en un desequilibrio que promueva fenómenos como el irrespeto o aún peor el bullying. Voy a poner algunas causas de bullying. Razones estructurales, ya lo voy a explicar esto mejor. Razones temporales, corporales, familiares, sociales, económicas, étnicas, intelectuales, etc. Su deber es detectarlas, desarticularlas con la mayor rapidez posible. Rómpalas, quítelas. Por ejemplo, lo que le decía, vamos a jugar esgrima. Y ellos, que ganan el esgrima siempre son 2 o 3, son los más inteligentes, los que más le ponen, los que más saben. Y esos 3 se encargan de ser el tipo lo más estúpidos posibles al resto. Y al resto ni quiere jugar. Y se burlan de ellos. ¿Qué tiene que hacer usted? Sí, claro, motiva la competencia, tiene que ser inteligente. Tiene que decir, no, aquí yo creé este monstruito. Yo mismo, por la forma en que estoy jugando este juego, tengo que cambiarlo. Tengo que cambiar este juego. ¿Verdad? Entonces, ahora vamos a jugarlo diferente, vamos a jugarlo de esta otra forma, etc. ¿Verdad? Por ejemplo, algo que a mí me encanta hacer cuando están esos que juegan muy de vivo, los pongo en parejas a jugar en vivo. El más lento lo busca y usted que es más rápido lo lee. Para ver si le gusta. Y ahora sí le da tips, ¿verdad? Para que busque más rápido. Y ahora sí le dice cómo puede hacer. Y ahora sí le dice, córrese para acá, hágase para allá, vaya, no, más rápido, ¿verdad? Pero de otra forma no. Usted necesita saber que a veces el famoso bullying o el respeto uno lo promueve estructuralmente porque hizo algo que no tuvo que haber hecho o crear divisiones que no tienen que existir. Por ejemplo, también puede ser étnicas por color de piel, la más común de todas, ¿verdad? O porque alguien se ve diferente de otra persona, entonces la emprenden contra esa persona por eso, le tratan mal. Y un día yo vi eso con alguien al que le decían negro. Entonces decía negro para arriba y negro para abajo. Y yo dije, bueno, negro tiene nombre, ¿no? ¿Cómo se llama negro? Fulano tal, ok, entonces digamos fulano tal. Pero él no se enoja. Me tiene sin cuidado si se enoja o no, tiene nombre. Lo vamos a llamar por su nombre. Punto.
El muchacho no dijo nada. Él no dijo así como, ah, claro, me cae bien de negro. Él no dijo nada. Pero a veces nosotros mismos, si no tenemos cuidado, podemos cometer serios errores con esto. Ropa es igual económica, ¿verdad? Igual económicas. Gente que puede comprar ciertas cosas que otros no pueden. Usted rompe con eso. De inmediato. De inmediato. Vea Proverbios 27-23. Usted conoce este versículo. Creo que ya lo vimos en algún otro momento. Si lo tiene, me lo lee. Mantente atento al estado de tus ovejas. Cuida bien a tus rebaños. ¿Qué hay que hacer con los rebaños? Cuidarlos bien. Ajá, pero hay otra palabra ahí. Mantenerlos atentos. Atentos, atentos. ¿Qué quiere decir que tenemos que estar atentos? Que hay que reconocer. En la 60 dice ser diligente. ¿Qué es el contrario de ser diligente? Ser negligente. Ah, sí, yo sabía que esa gotera estaba ahí, pero es que no supe si la íbamos a cerrar o no, y no sabía, y bla, 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 bla. Pero la cosa no se arregló. Sea diligente en saber el estado de sus ovejas. Para que uno sepa el estado de las ovejas, ¿qué tiene que hacer? Tiene que meterse entre las ovejas y ver qué les está pasando. Qué raro aquella abuelita, últimamente la veo muy desanimada. ¿Qué le está pasando? Voy a averiguar, voy a preguntar, voy a tratar de enterarme. Ser diligente, lo cual no es sencillo si uno no se pone en el asunto. Tercero, la relación de los jóvenes con su liderazgo en la iglesia. También hemos hablado de esto. Así que este lo vamos a pasar un poquito rápido, pero ya lo hemos hablado. Pero me interesa que quede plasmado aquí porque en la iglesia hay liderazgo. Y hay que entender cómo los jóvenes se van a relacionar con ese liderazgo. Para los jóvenes, el liderazgo puede ser un lugar donde encontrar un sincero soporte, un respaldo para salir adelante o un muro. Pueden también los líderes convertirse en un muro distante que les separa de un lazo honesto, de confianza. Procurar tener puertas abiertas es la ruta correcta, pero distinguiendo siempre que se trata de una posición de liderazgo, no de una amistad de iguales. Mucho cuidado con establecer una relación incorrecta. ¿Ok? Mucho cuidado. ¿Se acuerdan cuando hicimos la tarea de palabras que los jóvenes usan? Y sí, yo soy muy pro, yo quiero relacionarme con él, voy a tratarlo igual como él trata a sus amigos. No, cuidado. Cuidado. Porque él va a pensar que usted es uno más. Bueno, eso está, hay una cuestión pedagógica, ¿verdad? Interesantísimo, pero interesantísimo. Cuando uno va de alguna manera a hacer un trabajo social, bueno, alguien sabe más de eso, y usted va en la obra etnográfica, y usted dice, voy a meterme con ellos como que yo soy uno más, soy igual. No es cierto. No es cierto. Trata de imaginarse que alguien viniera a pedirme consejo a mí y dice, usted como consejero, como psicólogo, como pastor, vengo a buscarlo. Y yo le digo, no, hermanito, yo no soy nada de eso, yo soy igual a usted. No, entonces no me busca, ¿por qué me va a buscar? Se supone que usted tiene una expertise y esa expertise que tiene que ponerla. Porque esa es la idea, que usted ayude a la persona con lo que usted sabe. Pero si usted dice, no, es que yo soy igual a él, ¿verdad? Una relación muy horizontal, la nuestra, ¿verdad? Déjese de eso. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Usted tiene que actuar de una forma muy directiva. Y decir, no, momento, yo soy tu líder. Claro que soy mi amigo en el sentido más amplio de lo que la palabra amistad puede significar. Pero yo no soy el compinche que te va a estar guardando las cosas. A mí me llama la atención eso con los servidores de Dios. Como nosotros hacemos labores en diferentes iglesias, a veces el pastor nos llama y nos dice, pastor, venga, ayúdenos. Y me quedo en una iglesia 1 año, 2 años, 3 años. Y de repente lo primero que pasa es que los servidores se acercan. Ay, qué bueno que están aquí, don Rolly, y qué dicha, y qué bueno que nos van a ayudar, y dependiendo de la necesidad de cada iglesia. Dice, sí, muy bien. Y supongamos que el siguiente domingo aparece ese mismo servidor y viene con la falda por fuera, por ejemplo. Entonces tal vez yo le digo, mira, métete las faldas. No vas a ir a servir a Dios con las faldas por fuera. Acomódate ese nudo, ni siquiera te tiempo de acomodártelo, acomódatelo bien como debe ser. Y el servidor se enoja. Adivinen por qué se enoja. Porque dice, creí que éramos compas. Pues no somos compas. Porque esa no es la relación que está aquí.
Es una relación de liderazgo. Entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener. Estamos con puertas abiertas, queremos que la gente nos tenga confianza, pero desde una posición muy clara, una posición de liderazgo. Para eso estoy aquí. Imagínense al Señor Jesús, ¿verdad? Que yo soy el Hijo de Dios, pero no importa, no importa, voy a ser igual que ustedes. No, el Hijo de Dios. No va a ser eso. La palabra de Dios, segundo, nos manda a ser discípulos. Ya esto lo sabemos. Mateo 28, 18 al 20. La palabra es discípulos. Mateo 28, 18 al 20. Vamos a buscarlo. Lo lee mi hermano. Me hizo señas para leerlo y no lo puedo leer. Mateo 28, 18 al 20. Portando-i a ser discípulos toda la nación, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos en Jehová de todas las cosas que he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿Quién habla aquí? Cristo. Y Cristo le está diciendo a usted y a mí, no se olviden de hacer discípulos. ¿Por qué es importante esto? Vean, sigan leyendo. Y eso no es posible si no hay primero cierto nivel de cercanía. El liderazgo debe asegurarse de no ser inaccesible para aquellas personas a las cuales dirige. Puede colocar las formas para hacerlo, puede marcar horarios, puede marcar medios para que la comunicación se dé, pero tiene que haber esos espacios, tiene que haberlos. A mí a veces me preguntan, don Ronnie, ¿puede atenderme? Vea, yo no le miento. A veces yo respondo, llámeme a las 12:10. Y entre 12:10 y 12:25 yo le hablo. Ahora, la gente que me conoce suele saber que si llamo a las 12:26 yo no le voy a responder. Pero si me llamo a las 12:10 yo le voy a responder y esos 15 minutos yo se los voy a dedicar. No soy una persona inaccesible, soy una persona muy ocupada. Pero, si usted me avisa a mí con tiempo, yo le voy a atender. Ya igual que médico, así es como funciona. A veces me dicen, pastor, mañana me va a llamar. No, usted no me va a llamar, porque yo no lo voy a atender. Va a ocurrir a esta hora, y solo a esta hora. Pero yo le doy un medio, le digo cuándo, y le cumplo. Lo que no puede pasar es que yo diga, nunca puedo. Es que estoy muy ocupado, nunca puedo hablar con usted, nunca le puedo atender, nunca le puedo dar consejo, nunca puedo escuchar lo que a usted le está pasando. Entonces, ¿cuándo vamos a ser discípulos? Nunca, porque nunca tenemos tiempo. Los discípulos no se hacen a domicilio. Hay que hablarles, hay que explicarles, hay que decirles, mira, no, eso estás equivocado, no funciona así. Me estás diciendo ahorita aquí que tu jefe te regañó por esto y que estás muy enojado y que vas a dejar el trabajo. No, no puedes dejar el trabajo, porque tu jefe tiene razón. Vos estás equivocado. Y tenés que poner abajo, porque eso es lo que la Biblia te manda. Y esa persona empieza a aprender, mira, hay una forma de comportarse. Hay una forma en que los hijos de Dios hacemos las cosas. Y no es la que yo estaba usando. Cuando se trata de jóvenes, particularmente del género opuesto, ya eso lo hemos dicho, deben redoblarse los esfuerzos para mostrarse siempre muy respetuosos en todos los sentidos. Y aquí aplica el muy, ¿verdad? No se preocupe, de nadie se han quejado diciendo, es que es demasiado respetuoso. No, de nadie se queja. Eso más bien la gente lo alaba, ¿verdad? La gente dice, qué respetuoso esa persona, me gusta mucho su forma, o sea, muy respetuoso. ¿Sabe que Pablo le recomendó eso a Timoteo? Pablo, como un servidor ya anciano, le dice, Timoteo, cuidado. Y él se lo recomienda, aquí se lo dice, mire, 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 2, ¿algo entiende? Sí. A las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Está diciéndole cómo tiene que trabajar. Dice a los ancianos, por favor, no me los reprendan como que es, no, son ancianos. Ya cuidado cómo le habla. Luego dice, y si le va a usted hablarle a una anciana, háblele como que fuera su propia mamá. Así le dice Pablo. Y luego dice, y si le va a hablar a jovencitas, trátelas como que fueran su propia hermana. Y luego dice, por si acaso, con toda pureza. Qué interesante, ¿verdad? Que de todo lo que pudo haber remarcado de la relación con hermanas, dice, con toda pureza.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Redoblar esfuerzos. Esto implica poder ser personas honestas, revisar internamente si hay algún tipo de atracción. Eso es muy importante, especialmente con jóvenes. Si eso fuera así, entonces no permitirse licencias de ningún tipo. Por ejemplo, estar siempre acompañado al hablar con esa persona, no estar nunca en lugares solitarios, no intercambiar información muy personal, no intimar en ninguna forma, etc. Recuerde que para muchos papás y mamás, usted puede ser o resultar un buen partido, por lo que de parte de ellos usted no va a encontrar ninguna resistencia respecto a mantener límites. ¿Qué suena raro eso? Es así. Es así. Ahí está la mamá que quiere que usted quede con su hija. Entonces lo invita a tomar café, a tomar chocolate y los deja solos ahí en la sala. Intencionalmente. Sí, para que se enamoren. Entonces, mucho cuidado. Ahora, aquí hay algo muy importante. Algo importante, y eso yo se lo he dicho muchas veces a pastores en las diferentes conferencias cuando me ha tocado enseñar. Si yo estoy en una iglesia y en esa iglesia donde a mí me toca pastorear, hay mujeres hermosas, lindas, que a mí como hombre, no como pastor, como hombre me atraen, es decir, son mi tipo, por decirlo de alguna manera. Entonces yo tengo que ser honesto conmigo mismo y decir, un momento, veas, si a mí el diablo me fuera a juntar con una mujer en esta congregación, sería con esta, con esta, con esta. ¿Qué debería hacer yo con esas señoras más que con cualquier otra, con esas muchachas? Redoblar los esfuerzos, mantenerme más a distancia. Nadie está diciendo que usted va a adulterar, nadie está diciendo que usted va a fornicar. Lo que estamos diciendo es que usted es consciente como ser humano que es, que si hubiera un problema podría pasar por ahí. Entonces usted dice, mejor cierro puertas aquí, no vaya a ser que el enemigo tome ventaja de mí por ser yo tan descuidado en esto. ¿Ok? Entonces imaginemos lo que le estoy diciendo. Supongamos que ya yo hice el ejercicio y digo, no, esta señora que va, o sea, tras de que es bonita y todo, la señora es media coqueta y le da por cosas. Se acerca, vean, yo lo he visto en una iglesia, el pastor venía entrando, venía entrando el pastor, y venía con su corbata un poco desarmada, y una señora vino y dijo, permítame, quitó a la esposa, permítame. Acomodarle la corbata atrás. Ese es sin respeto. El pobre pastor se quedó así como, ¿qué está haciendo? ¿Verdad? Es que de todo hay. ¿Qué toca? Que usted diga, bueno, no, esta hermanita ya yo conozco por dónde anda. Si la mete y dice, manito, venga a almorzar. Bueno, entonces ahí sí es cierto que uno no solamente con mi esposa, con mis hijas, con las obreras, con todas las que pueda. Porque ya yo sé cómo funciona. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Es su deber procurar que cada joven encuentre su camino de intimidad y servicio a Dios. Eso también es muy importante. Servicio es la palabra que va allí. Eso es lo que queremos. Que cada joven encuentre cómo servir a Dios. Cómo tener una mejor relación con Dios. Por eso su relación con el Señor debe ser muy buena. Para que de esa manera usted motive con su ejemplo la búsqueda de esa dirección. Cada cristiano tiene de parte de Dios talentos, dones que debe poner a su servicio. Pero para hacerlo primero es necesario saber que se tienen, luego entrenarse para usarlos. Por eso es necesario estar ahí, liderar el proceso de encuentro y aprendizaje. En al menos dos sentidos debe ir esa enseñanza, esto es importante. Prepararse para usar bien el talento, esta es la parte más técnica. Por ejemplo, aprender el arte de dar lecciones de escuela dominical. La otra dirección es la de la responsabilidad de ser un servidor de Dios, lo que implica. ¿Verdad? Un día yo estaba en medio de una reunión de liderazgo, un líder se enojó, empezó a decir cosas mientras yo estaba allí, ¿verdad? Y entonces yo tengo una regla, yo digo, si usted me busca en público, me encuentra en público. Si usted me busca en privado, estamos bien. Pero si usted lo hace en público, pues tiene que aceptar la reprimenda en público. Él lo hizo en público. Entonces yo le reprendí en público. En ese momento, él agarró las cosas, las echó en el bulto como un chiquito, y ya se iba. Ya se iba, y le dije, perdón hermanos, un momento. Y me dirigí a él. Y le dije, deje ese bulto ahí donde estaba. Y sepa y entienda que si usted sale por esa puerta, a este grupo no regresa nunca más. Se sentó. Enojado, pero se sentó. Ya después al final yo le hablé. Yo le dije, esto no es un kinder. No es posible que cada vez que vos te enojes,
simplemente salgas haciendo pucheros. Esta es la obra del Señor. El Señor nos llama soldados. ¿Qué clase de soldados sos vos? Lo increpé, lo corregí. ¿Por qué? Porque lo odio, porque no lo quiero. Todo lo contrario. Porque yo no quiero que cuando esté en el terreno de batalla lo hagan añicos. Cuando se tope con la gente verdaderamente difícil, por ejemplo en una iglesia, quede dañado y herido de por vida, porque no se supo comportar como un soldado. Pero ¿a quién le toca corregir? A usted. ¿A quién le toca poner las pautas? A usted. Usted dice, así es como se tiene que hacer. Estas son las pautas a seguir. Estas son las reglas. ¿Y eso se logra cómo? Estando ahí. Estando ahí. Usted es el que enseña. Usted es el que dice, así es como se hace. Así, esto no, así no. A mí me enoja cuando la gente le pide una evaluación a uno y uno dice, bien, no, muy bien. ¿Qué clase de evaluación es esa? ¿Cómo que muy bien? Te están pidiendo evaluar. La persona está confiando en que vos le vas a dar algo más que muy bien. Para mí no. Y por último, la relación de los jóvenes con el orden de la iglesia. Esta es muy importante, la hemos dicho ya, pero la vamos a repasar ahora más a fondo. No cometa el error. Todos los puntos de este empiezan igual. No cometa el error, porque es un error, de hacer creer a los jóvenes que el ministerio juvenil es una cosa y la iglesia es otra. Por ejemplo, que el ministerio de jóvenes se caracteriza por ser más divertido, que se encuentra mejor enseñanza, que se hacen mejor las cosas y así por el estilo. Eso lo único que logrará es que ellos menosprecien la iglesia. Luego solamente quieren asistir al tiempo de jóvenes. Tenemos jóvenes así, llegan los sábados pero llegan los domingos. Y cuando uno les pregunta, ¿por qué usted no viene los domingos? Tienen las respuestas que sus propios líderes les pusieron en la boca. Ah, es que es muy aburrido. ¿Quién le puso a usted eso? Ah, es que las predicaciones son más bonitas los sábados que los domingos. Y es como que el líder de jóvenes está en competencia con el pastor. ¿Qué es eso? Mucho cuidado. No cometa el error de hacer creer que las reglas de la iglesia, la palabra que hoy es reglas, que las reglas de la iglesia no tienen ningún sentido, que son arcaicas, que no responden a la realidad. Cuando se hace de esa manera, lo que se logra es el irrespeto y la rebeldía. Aún peor, hay jóvenes que parecieran con su comportamiento haberse propuesto el enfrentamiento hasta con las autoridades pastorales, porque nadie les pone límites. Nadie les pone límites. Primero de Reyes 1, 5 y 6. Vaya, Primero de Reyes. Vamos a aprender de un fulano aquí. Un fulano que quería ser rey. Y se le ocurrió un día, amaneció y dijo, uy, quiero ser rey. Y se le ocurrió y lo hizo. Dice la Biblia. Entonces Adonías, el hijo de Hagit, se rebeló, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, David, nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón, chiquito de papi y mami. Y su papá nunca le había dicho, muchacho, usted no puede andar por la vida arrebatando y creyendo que usted puede hacer lo que le da la gana. ¿Cómo es eso? Ah, bueno, como nadie se lo dijo nunca, un día se le ocurrió que quería ser rey y se rebeló. Y terminó mal. Eso es lo peor, ¿verdad? Terminó mal. Pero me gusta la frase, nada, no lo había entristecido. A veces hay que entristecer a las personas por un ratito, diciéndoles las cosas, que se enojen por un ratito, que se molesten por un ratito. Eso está correcto, está bien. Que analicen lo que hicieron y luego digan, no, mira, tienes razón, porque eso es crecimiento. Así es como crecen las personas, así es como aprenden las personas. Es muy importante. No hay un aprendizaje, es decir, yo quiero ser el mejor luchando con la espada, pero me gustaría que ojalá nunca me peguen con una espada, eso no va a pasar. En el entrenamiento le van a pegar con la espada y muchas veces. Es parte de su entrenamiento, ¿verdad? Pero va a ser bueno si no se entrena. No cometa el error, ahí le puse de pasar por alto. La frase que vaya es pasar por alto. Pasar por alto las reglas en el espacio de jóvenes. Por ejemplo, supongamos que es requisito para servir que se llegue temprano, pero en el caso del ministerio juvenil, poco importa si se llega temprano o no, igual se puede ejercer el servicio. Nunca vaya a olvidar que el tiempo de jóvenes terminará, que deberán pasar al grupo de adultos y que un día van a ser los responsables de la iglesia. A veces decimos, ese chiquito, qué malcriado que es, ¿verdad?
Y a veces le dicen, ese adulto qué malcriado que es. Parece un cabrito en lugar de una oveja. Pero no llegó adulto a la iglesia. Tiene rato de estar ahí. Tienen responsabilidad los maestros, tienen responsabilidad sus líderes anteriores que nunca le enseñaron a respetar, que nunca le enseñaron que las cosas se hacían de cierta forma. Tienen responsabilidad. No pase por alto. No los pase por alto. O sea, no diga, ¿qué importa? ¿Qué importa? Hay una regla de vestimenta y la gente tiene que venir de cierta manera. Sí, pero es que, mira qué difícil con ella. ¿En serio? ¿En serio funciona así? No, te va igual, ya hablamos de esto, ya dijimos, firmaste aquí donde dijiste que ibas a cumplir las reglas, no las estás cumpliendo, en la segunda llamada de atención, en la tercera llamada de atención, ya no vas a seguir más en vida. No vas a seguir más. Punto. Porque parece que este asunto es más relevante para vos que servir a Dios. Y si esto es más relevante para vos, entonces está bien, lo entiendo, pero no seguís sirviendo. ¿Y listo? Usted llega a un trabajo y le piden uniformarse de cierta manera, usted lo hace. Usted lo hace. Puede ser que no le guste la corbata, puede ser que no le guste el color, puede ser que no le guste nada. Pues sí, que es mi trabajo. ¿Por qué la iglesia tiene que ser menos? Pero a veces lo hacemos. Y a veces bajo el auspicio de un liderazgo que no quiere poner las reglas claras. Otra vez, hay una regla que dice que el cabello tiene que estar corto. Y usted está viendo que el fulano anda una melena que definitivamente no cumple para nada, como estar corto. Entonces dice, es que es difícil con él, mira que... No hay nada difícil. No hay nada difícil. Un muchacho vino a mí un día con eso. Y me puso 10.000 excusas acerca del pelo largo y todo lo demás. Yo le dije, la naturaleza misma se enseña que es deshonroso al hombre usar su pelo largo. Sí, pero yo no. Aquí dice, ya no hay nada que hacer. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué dice? Usted tiene que cumplir. Entonces me dijo, bueno, voy a empezar a trabajar para ver cuándo me lo corto. Perfecto, pero lo vas a empezar a trabajar pensando sentado, no sirviendo a Dios. Porque a partir del domingo estás sentado. Así te da más chance de pensar. Pero no sirviendo. Uy, pero no va a quedar sin guitarrista. No importa. No importa. Prefiera santidad que talento. No cometa el error de no preparar líderes para el futuro. El medio para lograr esto, la palabra que es líder, ¿verdad? Comienza directamente con el liderazgo del ministerio juvenil. El programa es importante, los juegos, las dinámicas y otras partes también, aquí las hemos visto. Pero lo que uno no puede pasar por alto es la preparación de nuevos líderes para el futuro. Usted logra esto dedicándose a enseñar cómo ser un buen líder. Todo el tiempo debe estar haciéndolo. No pretenda que sus líderes actuales van a estar ahí para siempre. No van a estar ahí para siempre. A veces hasta resulta como raro, ¿verdad? Ahí hay un señor de 55 años sirviendo en el ministerio de jóvenes. Sí. Es como raro. Te dice, pastor, pero eso es así como prejuicioso. No es prejuicioso. Todo tiene su tiempo. Pero es que no hay nadie más, pastor. Pues eso debería haberse corregido desde hace rato. Yo llegué a una iglesia un día de estos y yo dije, veo que los líderes que están ya son mayorcitos y deberían estar pasando a liderar en otras partes. Y pregunté, ¿dónde están los líderes nuevos? Me dijeron, no hay. No es cierto. Si yo acabo de pasar por la clase de primarios y tenía como 15 chiquitos ahí de 9, 10, 11. Eso tienen que estarlos preparando. Porque eso se va a convertir en los líderes. Si alguien los prepara. Pero si nadie los prepara, no, es que estamos buscando ya que los adultos. No busque ahí, no están ahí. Esos ya tuvieron 10.000 oportunidades y no quieren. Pues cuando nos pasan por jóvenes, nosotros tenemos que decir, no se me puede ir así todo campante como un turista para la capilla. Yo necesito que se vaya con herramientas, que sepa predicar, que ya sepa que puede dirigir la música, que sepa que puede cantar, que puede tocar, que puede servir como mujer, como maestro de escuela dominical. Yo no puedo dejarlo irse así nomás. Porque si no, lo que estoy creando son vagos, ¿verdad? Que luego van a llegar a sentarse a la banca. Y no queremos eso. No queremos eso, ¿verdad? Entonces los pastores a veces nos frustramos por eso. Yo insisto en el púlpito que la gente sirva a Dios y no quiere servir. Sí, eso es cierto. Pero habrá uno que otro que sí. Y esos son los que hay que formar. Igual va a pasar a ustedes jóvenes. Por último, no cometa el error de no hacer ver el esfuerzo. La palabra que hoy es esfuerzo.
de no hacer ver el esfuerzo. Este me interesa mucho que se lo grabe, porque usted mismo se va a ver beneficiado. ¿Qué significa tener una buena iglesia? Siempre esté motivando respecto a cuidar el mobiliario que se tiene, las bancas, las sillas, las clases, mantener limpios los diferentes espacios. Cada vez que pueda, brinde honor a los que sirven. Que los jóvenes se habitúen a sentir respeto y amor por aquellas personas que se dedican a servir a Dios. No permita que lancen la basura en el templo, que lo dejen sucio, que jueguen con los instrumentos, que no se tomen en serio el lugar que Dios proveyó. No lo permita. No lo permita. No lo permita. Un día una señora puso a su niña, me acuerdo que llegó y se sentó en el piano de la iglesia. Y ella empezó a tocar. No tocaba, golpeaba el piano. Y yo le pregunté, ¿su hija está recibiendo clases? Y dice, no. Entonces, por favor, llévesela aquí. Con mucho gusto, aquí hay clases para aprender piano. Pero eso no es tocar el piano, va a dañar el piano. Entonces dice, ¡ay, pobrecito! Frustró a la niña, ya la traumó. No. Hay un orden. Y a veces se nos olvida eso. Hay un orden. Y a veces, por no hacer valer el orden, hay que mandar a afinar el piano. Porque era chiquita, no se le podía decir que no, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado. 1 Timoteo 5:17 lo leo para ustedes. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Vale? Dice eso. Téngalos en doble honor. Pero a veces más bien lo que hacemos con las personas que hacen esto es criticarlas. Es téngalos en doble honor, doble, ¿verdad? Entonces, tenemos que enseñar a los jóvenes eso. Tenemos que enseñar a los jóvenes y decirles, no, mire, el pastor, por ejemplo, el pastor, ténganlo en doble honor. Siempre le digo a la gente, usted no tiene que estar de acuerdo con el pastor. La Biblia no nos manda a estar de acuerdo, manda a obedecer. ¿Entiendo o no entiendo? Entonces, tengan doble honor y enseñen. Si usted no enseña eso, ya, la gente por eso se comporta en el templo como se comporta. Dejan toda la basura como fuera un estadio, ¿verdad? Así que no viven. En la casa de Dios, respetemos.